Cuando estén listos, empieza. Ok, Doc. Doctora, buenas tardes. Un momentito podría esperar, por favor. Estamos tratando de compartir las diapositivas. Doc, Sí, ya. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que ha sido el caso clínico. Tenemos lo que son los siguientes puntos, ¿no? Es una paciente de sexo femenino, tiene 70 años de edad, no presenta ningún tipo de alergia, alergias, tiene la procedencia de ser de La Paz, es estado civil soltera y de ocupación es solamente ama de casa, ¿no? Tiene una quinta internación con náuseas en servicio de transferencia de consulta externa de hemodiálisis con el diagnóstico de insuficiencia asociada a catéter de hemodiálisis del tipo de la bacteriemia. Enfermedad renal crónica en hemodiálisis. Siguiente. Siguiente día, por favor. Doctora, hubo un problema, se colgó la máquina de mi la compañero. computadora. Está bien, espera. Creo que ahora sí. Siguiente diapo, por favor. Ok, bueno, hemos rescatado entre todo el grupo lo que vienen a ser los antecedentes más importantes, ¿no? Tomando detalles que van en orden cronológico, como redacta la historia clínica. Y hemos visto que, bueno, a partir del 2014, la paciente, bueno, ya presenta enfermedades de base como la diabetes e hipertensión. Ambas están controladas, ¿no? Con sus respectivos fármacos, que es losartán y la metformina. ¿Mm? Luego, tiene una primera internación el 11 de julio por enfermedad renal crónica reagudizada y por uso de AINES, ¿no? Creatinina 6.5 miligramos decilitro en ese momento. Lo que no explica, o no sé, en el caso clínico es desde qué momento inicial realmente fue el problema del daño renal, ¿no? Y de a partir de la primera intervención, pues van surgiendo otras internaciones a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Tiene una segunda en el 2017, eh, donde creo que los familiares en ese momento no aprueban que se le haga un tratamiento. Se volvió a perder ahí está. Bueno,
el tratamiento renal se debe realizar, ¿no? Fue rechazada por los familiares. Bueno, después parte una tercera internación con un cuadro clínico disneico, además de uremia, y presenta parestesia tanto en miembros superiores como inferiores, además de náuseas y vómitos, ¿no? En esa tercera internación, pues hay laboratorios donde reportan una creatinina de 5 miligramos de cilitro, urea de 176 y además hipercalemia, ¿no? De 5,2 milimoles. La ecografía renal vesical, pues muestra una nefropatía parenquimatosa bilateral, ¿no? Hay un nuevo rechazo también por los familiares para el ingreso a la diálisis y catéter en la terapia de reemplazo renal. El año 2017, además, le confeccionan una fístula arteriovenosa. No explica si es más o menos antes o después de la tercera internación. En la región braquial izquierda. Mm, pero en esa época no hay buenos resultados, no hay buena evolución. Perdón. Luego tiene una cuarta internación, que es el 23 de agosto del 2019, ya de emergencia, para diálisis, ¿no? Por una sobrecarga hídrica, disnea, perdón, y creatinina de 11,6 miligramos, urea de 237, y en esa internación el paciente ha perdido ya 6 kilogramos. En marzo de 2020 fue internada, igual por quinta vez, ¿no? Por sobrecarga hídrica. Y el 2020 ya se le instaló un catéter de hemodiálisis en región yugular derecha. Desde entonces, la paciente ya realiza sesiones de hemodiálisis 3 veces por semana, perdón. Siguiente diapo, por favor. Entre los antecedentes no patológicos, pues no refiere antecedentes familiares. Mm, presenta hábitos de tabaquismo. La paciente consume alrededor de 15 cigarrillos por día, hace ya 30 años. Consume alcohol casualmente, ¿no? En eventos sociales. Y como hemos dicho, no presenta antecedentes de alergia, alimentos, ni fármacos, ni transfusiones sanguíneas. Bueno, es lo que pudimos rescatar de la historia clínica. El siguiente, por favor. En cuanto a la historia de la enfermedad actual, más o menos como está redactado, pues la paciente refiere un cuadro clínico de 2 semanas de evolución, caracterizado por alzas térmicas no cuantificadas, escalofrío, diaforesis, es decir, sudor, astenia, perdón, después actinidinamia, dolor en la región lumbar, con una escala de 8 o 10 de ébano, además de sensaciones de pálpito en la región de la nuca, náuseas, pero que no llegaban a vómito. Además, hay cefalea olecraniana, con igual un 9 de 10 en EVA, parestesias tanto en miembros superiores como inferiores, y disneas medianos esfuerzos, lo cual ocurre posterior a sus últimas sesiones de hemodiálisis, por lo que acude a una consulta externa donde tras su valoración se decide otra internación. Otra diapo, por favor. En cuanto a sus signos vitales, pues tiene una presión arterial de 160 a 100 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 20 ciclos respiratorios por minuto y una saturación de oxígeno del 90%. Pesa 46 kilogramos, mide 149 centímetros, 1,49 centímetros, tiene un índice de masa corporal de 20,7 y presenta una temperatura de 36,6 grados centígrados. Siguiente, por favor. El examen físico, bueno,
No hay evidencia de depresiones ni lesiones. Cabello sin desprendimiento a la maniobra de tracción, los ojos con pupilas isocóricas, fotorreactivas, escleras y las escleras sucias. La boca, en cuanto a la evaluación, pues está entreabierta, labios rosados, mucosa oral normocoloreada, no presenta lesiones en mucosa. Y en cuello simétrico con movimientos conservados. No hay ingurgitación yugular. Eso es un dato importante. Bueno, en cuanto al tórax, es simétrico con movimientos de ampliación y amplexación conservados. Se evidencia catéter de hemodiálisis en la región yugular derecha, cubierta con gasas secas y limpias. Y en cuanto a la parte pulmonar, pues vemos que hay movimientos respiratorios simétricos, aumentados en frecuencia, pero a la auscultación, murmullo vesicular conservado en ambos campos pulmonares y vibraciones vocales conservadas. Siguiente, por favor. En cuanto al sistema cardiovascular, pues no se percibe latido parasternal izquierdo bajo ni alto. Choque de punta no palpable, revoluciones cardíacas rítmicas con frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, tendencia a la taquicardia, no se auscultan soplos ni sobreagregados. En el abdomen, globoso a expensas de abundante tejido celular subcutáneo, blando, depresible, no doloroso a la palpación superficial ni profunda, con RHA positivo normoactivos, o sea, ruidos hidroaéreos normoactivos. No datos de irritación peritoneal. En cuanto a la parte genitourinaria, pues puño percusión bilateral negativo, laterales superiores y medios también negativos. Siguiente, por favor. En las extremidades, el miembro superior presenta una fístula arteriovenosa, como se dijo, en la región braquial izquierda, regular soplo, tril poco perceptible, con el controfismo conservado, la musculatura todavía está conservada. En extremidades inferiores no se evidencia edema, tono y trofismo disminuido. Después en la región, en la evaluación neurológica, la paciente está despierta, vigil, tiene fuerza muscular de 4 a 5 en la escala de Daniels, tanto en los miembros superiores e inferiores. Además hay sin datos de focalización ni de irritación meningia y Glasgow de 15. Siguiente, por favor. Bueno, el hemograma, como vemos, pues tiene una hemoglobina de, si no me equivoco, esto no entiendo muy bien. No sé si los compañeros me pueden ayudar. Bueno, doctora, continuando con la exposición, en los exámenes complementarios, como se puede ver, en nuestro caso clínico había varias fechas en las cuales el paciente fue a hacer la visita clínica, ¿no? Entonces, en esas dos fechas se logra obtener estos dos exámenes en cuanto al hemograma. En la primera fecha la hemoglobina está de 10.2, en la segunda de 11.2%, el hematocrito igual está de 32 en la primera fecha, en la segunda de 35. En cuanto a los glóbulos blancos, igual, como ustedes pueden ver las diapositivas, en la primera fecha es de 6.100, en la segunda fecha es de 9.500. En cuanto al coagulograma, en nuestro caso no teníamos los datos del tiempo de protrombina en cuanto a la actividad de protrombina. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el siguiente examen complementario que se hizo fue el examen de bioquímica, en el cual se tuvo la glucemia. Igual en la primera fecha era 82 miligramos de dilitro, en la segunda fecha era de 99.3 miligramos de dilitro, la creatinina igual de 4.9 y en la segunda fecha era ya de 2 miligramos de dilitro.
En cuanto a la urea, en la primera fecha era de 125.9 miligramos de dilitro, en la segunda fecha era de 20 miligramos de dilitro, y el nitrógeno ureico era en la primera fecha 58.8 y en la otra era 9.3. En cuanto a los electrolitos, solo se tuvo, se tuvo el valor de 3, que en este caso era de sodio, potasio y cloro. Como ustedes pueden ver en las diapositivas, de sodio está de 139 milimoles litro, en la segunda fecha está de 124 milimoles litro, en el caso del potasio es de 4.5 milimoles litro, en la segunda fecha es de 3.2 milimoles litro y de cloro igual es 107 milimoles litro, y en la segunda fecha es de 99 milimoles litro. Esos son los datos que se han podido obtener en cuanto a lo que es el examen, los exámenes complementarios. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Bueno, doctora, en cuanto a las preguntas que usted nos dio para que podamos responder, tenemos esas 4 preguntas que nos dice, indique el diagnóstico nefrológico que se pudo hallar cuando, o sea, al analizar todo el caso clínico. Y entre todo el grupo nosotros llegamos al diagnóstico de que es una falla renal crónica que está en grado 5. Luego al síndrome que corresponde según todos los datos que pudimos recaudar en nuestro caso clínico, se obtuvo que es un síndrome nefrítico. En cuanto a si sabemos si es una falla renal crónica, primero con la fórmula de Coco-Frog-Gault, perdón, no puedo pronunciar, Doc, el porcentaje que se llegó a sacar es de ¿De cuánto? De 7.76 mililitros minuto. Perdón, doctora, le había apagado el micrófono. Es de 7.76 milimoles litro. Dado lo que nosotros llegamos a hallar, es por eso que pudimos decir que en realidad está pasando por una falla renal crónica, es decir, es una enfermedad renal crónica. Ahora, estos 2 datos que nosotros sacamos es en cuanto a la creatinina. Como nosotros les hemos mostrado en el caso de los exámenes complementarios, tenemos 2 valores de creatinina. Con el primer valor con el primer valor, ¿no puedes volver a las diapositivas, por favor? Exacto. Con la primera fecha, que es de 4.9, la tasa de filtrado glomerular es de 7.9. Y con la creatinina de 2, la tasa de filtrado glomerular es de 19.1. ¿Está bien? Ya. Por favor, me repiten los nombres. Bueno, ¿me pueden decir quiénes son los miembros de este grupo? Sus nombres. Sí, bueno, nuestro grupo está conformado por Alcázar Núñez Pablo Mauricio. Alcázar Pablo, ¿no? Ajá, Alcázar Pablo, por Itamar Chuquimia, por Rebeca Cuevas, Vanessa Ordóñez, Walter Humberto Santos, Paola Miriam Torrico, Sebastián Villarreal y Sergio Nahuel Yáñez Costa. Espéreme un momento, Sebastián Villarreal. Sergio Nahuel Yáñez Costa. Sergio. Ajá, Yáñez Costa. Yáñez. Ajá, y mi persona, Nicole Choque. Nicole Choque, ¿verdad? Exacto, doctora. Rebeca. Rebeca Faltaba Rebeca Cuevas, ya. ¿Algún comentario al respecto sobre el grupo? Yo tengo un comentario, doc. Un comentario barra duda. Esta paciente, Nombre. Sebastián Villarroel. Ya. Ya, esta Dime, paciente, Sebastián. según hemos visto en
en el caso que hemos ido desarrollando, esta paciente netamente ha tenido problemas por negligencia, no sé si tanto familiar como médica, pero no ha recibido el tratamiento adecuado a tiempo. Y no sé qué podrían haber hecho los doctores si es que la familia, como vemos ahí, la familia rechaza el ingreso a diálisis, catéteres, la terapia de reemplazo renal. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿O se dice totalmente lo que dice la familia o qué es lo que se podría hacer? Porque esta paciente podría haberse ahorrado un montón de cosas y de dolor si es que se le hubiera hecho el tratamiento cuando se debía. Sí, o sea, tú tienes un consentimiento informado, tú como persona hábil como dicen, ¿no? Hábil, consciente, con todas tus facultades, tienes la capacidad de aceptar o rechazar un procedimiento. Durante durante tu estar internado y no ser hábil o consciente para poder decidir algún tipo de tratamiento, de acuerdo a la parte legal, tu familiar de primer y segundo grado corren con la responsabilidad, primero el de primer grado y luego el segundo. En este caso, la señora, en las anteriores internaciones, estaba, estaba desorientada, no tenía la capacidad de decidir. Entonces, por eso se plantea a sus familiares, que son de primer grado, se les indica, ¿no?, que necesitan la terapia de sustitución. Los familiares rechazan. Entonces, si como parte legal tú ves, o sea, no le puedes obligar a la paciente, pero si no está consciente, quienes deciden son los familiares. En este caso, la parte médica, tú dices qué es lo que tienes que hacer. Y si la paciente no está en sus facultades y rechaza, tú lo dejas. No puedes hacer más, tú no puedes obligar a nadie. Y en el caso de esta señora, esta no tenía sus facultades y hemos tenido que recurrir, perdón, a la familia. Entonces la familia en su momento ha rechazado y por lo tanto se hace lo que dice la familia. Ya, gracias, Doc. Es que no sé, supongo que si se toma alguna acción por parte del médico, yo creo que también estaría incorrecto, ¿no? Claro, porque de acuerdo a la parte legal, tú no puedes obligar al paciente, de acuerdo a los derechos y deberes, la ley 3131 te dice cuáles son tus deberes y tus derechos como personal de salud, como médico y como paciente. Como paciente tú tienes la capacidad de decidir tu tratamiento y también tienes el derecho diré, de decidir tu tratamiento y cuándo, si digamos el paciente, incluso hasta de la internación, de acuerdo a la ley, ustedes tienen que, digamos, incluso pedir permiso hasta para el examen físico. Ustedes no pueden ir y decirle, ya señora, desvístase, porque de acuerdo a la ley, eso no está bien, o sea, es punible. Tú tienes que decir, señora, le voy a hacer el examen físico, la voy a revisar, por favor, tiene que hacer esto. Lo acepta y ella dice sí, entonces se hace el examen físico. Lastimosamente estamos tan automatizados que viene la persona, siéntese, descúbrase su brazo y nosotros transgredimos, porque es diferente que si tú estuvieras internado y viene alguien y te empieza a desvestir, a escuchar tu corazón, ¿tú qué vas a hacer? Vas a reaccionar mal, ¿no ve? Nadie tiene derecho a tocarte. Y eso es lo que en toda la parte administrativa y la legal te dicen eso, que el paciente, bajo la constitución política, la ley y todo, tiene derechos. Dentro de sus derechos está el, primero, conocer su enfermedad y tener la capacidad de decisión. Incluso si viene a su consulta, donde sea, dicen, yo no quiero que me atienda este doctor, tiene el derecho a la paciente de decir, no quiero que me atienda este y quiero que me atienda el otro. Vale, gracias, Doc. Listo. ¿Algún comentario del grupo sobre este caso clínico? Ya, si no hay preguntas del grupo, del resto de sus compañeros, ya. Entonces yo les voy a lanzar las preguntas. A ver, Itamar Chuquimi, ¿cuál es la definición de enfermedad renal crónica?
Itamar Chuquimia. Itamar Chuquimia. Itamar Chuquimia a la 1. Itamar Chuquimia a las 2. Itamar Chuquimia a las 3. Doctora, tiene un problema con su micrófono. Le está escribiendo la respuesta al chat. Bueno. A ver, Itamar Chuquimia. Por favor, el resto del grupo tiene que estar atento, porque solo voy a llamar 3 veces y si no contestan, tienen como ausencia. No me llega su mensaje de su compañero. A ver, Walter Santos. ¿Por qué Sí, ha llegado al diagnóstico de falla renal crónica? además de todos los signos, sintomatología de la paciente, según la clasificación que usted nos mencionó, es una paciente G5 por el filtrado glomerular que tiene de 7.99, creo que era, mililitros minuto, 7.56 mililitros minuto. Así que está en ese rango en G5 de falla renal. Ya. Que hemos hablado respecto a no solo tomar en cuenta la creatinina como determinante de enfermedad de falla renal o enfermedad renal crónica, porque el diagnóstico sería enfermedad renal crónica, no falla renal crónica, porque falla renal aguda es falla renal aguda, o sea, la terminología está mal, es enfermedad renal crónica. ¿Qué otros criterios más han usado para llegar a enfermedad renal crónica? Walter Santos. La presencia de NUS, doctora, que está elevado, eso es el sedimento urinario también. Es un indicativo de falla renal, de enfermedad renal crónica, como también la proteinuria y además de sus enfermedades de base de la paciente, que ya lo lleva exacerbando por varios años. Ya. Paola Torrico. ¿Cuál ha sido la etiología de la enfermedad renal crónica? Doctora, buenas tardes. Como sabemos, en la enfermedad renal crónica no va a filtrar bien la la etiología podría ser que presenta una anemia que, a ver, en el 2014 también presentó, se diagnosticó como diabetes mellitus tipo 2, tiene hipertensión arterial y la edad, ya que tiene, si no me equivoco, 70 años o más, creo que 70 años. Ya, era enfermedad renal crónica secundaria a qué. ¿Ustedes tienen en el laboratorio del examen, tienen el examen de orina? Ahora, antes de seguir. Vanessa Ordóñez, ¿qué estudios complementarios solicitaría en esta paciente para definir la etiología de la enfermedad renal? Vanessa Ordóñez a la 1. Vanessa Ordóñez a las 2. Vanessa Ordóñez a las 3.
Doctor, pedir exámenes, un hemograma completo, la glucemia. ¿Qué estudios, o sea, qué pedirías aparte? Porque tienes el hemograma. Entonces, ¿qué pedirías? Digamos glucemia. ¿Qué más? Mm, ¿Y por qué pedirías glucemia? porque el nivel de azúcar en la sangre va a afectar a la enfermedad renal crónica, va a alterar. No. ¿Qué estudio más pedirías aparte de glucemia? Mm, un examen general de orina. NUS, ¿Qué esperarías encontrar en el examen de orina? aumento de los electrolitos. En el examen de orina nos dan electrolitos. No, ¿Qué esperarías encontrar en el examen de orina? El examen de orina tiene tres grupos o tres características. ¿Cuáles son esas tres características? proteinuria, hematuria. No, 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 no. El examen de orina tiene una parte física, una Físico, química y el sedimento urinario. hematuria. Entonces, ¿qué esperarías encontrar en esta paciente para definir la enfermedad crónica y por qué? Tú me has dicho proteinuria. ¿Por qué proteinuria y qué te indicaría la proteinuria? Tu compañero Itamar nos respondió. Que en la proteinuria va a haber una pérdida significativa de proteínas. ¿Ya? ¿Y cuál va a ser la causa? Más que todo, la proteinuria se va a dar por las enfermedades renales que va a tener el paciente, ¿Ya? por el rango nefrítico. ¿Y qué pensaría? Ya, el síndrome nefrítico no tiene proteinuria, el síndrome nefrótico sí. Si tú tienes proteinuria, ¿en qué pensarías? ¿Perdón? Si tu paciente tendría proteinuria, ¿qué pensarías? Ya, a ver, entonces a tu familiar, diré a tu compañero Un síndrome Pablo Alcázar. Sí, doctora. Pablo Alcázar, ¿qué Presente, otros doctor. estudios complementarios pedirías para llegar al diagnóstico etiológico de tu enfermedad renal crónica? Tal vez una ecografía abdominal, doctora. ¿Qué esperarías encontrar en la ecografía abdominal? Bueno, esperaría encontrar unos riñones por debajo de 9 centímetros, dependiendo de la superficie corporal del paciente, en su tamaño. Ya, entonces querrías hacer una ecografía renal, porque en la abdominal te va a reportar páncreas, hígado, vaso. Sí, Tendría que ser doctor, una sí. Una ecografía ecografía renal. renal. Sí, ecografía renal, doctor. Listo. ¿Qué estudio más pedirías? Mm, Tal vez análisis de albúmina en orina, doctora. ¿Qué esperarías encontrar? Una albuminuria, doctora. ¿Y eso qué te significaría? ¿Y qué pensarías si hay albuminuria?
En que hay un daño en los riñones. ¿Secundario a qué? En este caso específico, ¿no? En este caso específico, bueno, su diagnóstico eh, era enfermedad renal crónica debido a hemodiálisis. Pero que haya llevado hemodiálisis. O la falla filtrado, sí. ¿Cuáles las dimensiones del riñoncito? ¿Qué, doctora? Disculpe. ¿Cuáles dimensiones del riñón? ¿Cuánto mide un riñón normal? En una ecografía, en la parte real. ¿Cuánto mide un riñón? Bueno, un riñón sano debería medir entre 10 y 12 centímetros, doctora. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Mm, Ya. Al compañero Sergio Yáñez, ¿cuáles son las dimensiones del riñón? Doctora, mierda, Sergio Yáñez, ¿cuáles son las dimensiones del riñón? Doctora, una cosita. El compañero Itamar Chuquime le ha respondido en el chat. Ya, pero dile que no haga copy-paste, tiene que decir lo que él sabe, no es una copia del Google. Sergio Yáñez a la 1, Sergio Yáñez a las 2, las dimensiones del riñón. Sergio Yáñez a las 3. Ya se ha hablado su compañero, pero no está respondiendo. Doctora, ¿Sí? mi nombre es Rebeca Cuevas. ¿Yo puedo responder? ¿Está bien? Ya, bueno, el riñón va a medir de alto entre 10 a 12 centímetros, como dijo mi compañero. De ancho va a medir de 5 a 8 centímetros y de espesor entre 3 a 5. Está bien. Entonces, ¿tú qué otro estudio más le pedirías a este paciente para definir la enfermedad renal crónica? Eh, a ver, ya dijeron lo que es el filtrado glomerular, la prueba de creatinina, la albúmina, la ecografía también, y no sé si quizás una biopsia. Doc, ¿Qué estudio más pedirías en la biopsia? Aparte de la biopsia, diré. A ver, otro de su compañero Sergio Yáñez. sí, Doc, Si perdón, en se me este caso, pasó sí. la conexión. ¿Cuál es la definición de síndrome nefrítico? No me acuerdo, Doc, ahorita. A ver, su compañera Nicole Choque, la definición de síndrome nefrítico, perdón. Bueno, doctora, en realidad creo, si no me equivoco, va a abarcar todas las enfermedades glomerulares y podemos identificar que es un síndrome nefrítico porque el paciente tiene hematuria, tiene oliguria y más que todo el daño renal va a llegar a ser agudo.
¿Qué más? Eh, si no me equivoco, también, o sea, cuando nosotros podamos analizar la tasa de filtrado glomerular, vamos a ver que hay una disminución, pero en este caso la disminución va a ser de manera rápida, si se podría decir. Ya, te ha faltado hipertensión. Así, perdón. Entonces, a ver, en el contexto de su caso clínico que tenía, se trataba de una señora mayor, de edad adulta, de 72 años de edad, ¿no es cierto?, que tenía el antecedente de diabetes mellitus, hipertensión arterial de larga data, y había tenido un cuadro de agudización de la enfermedad renal, o sea, ya tenía un indicio de enfermedad renal por el consumo de AINES. Posterior a todo esto, la señora se interna e ingresa a hemodiálisis. Pero durante sus hemodiálisis tienen ustedes una creatinina de 4 y luego tienen una creatinina de 2, ¿no es cierto? Al tener una creatinina de 4 y posterior a diálisis bajar a 2, entonces ustedes están viendo una disminución de la creatinina llegando a una tasa de filtrado de 19, que eso ya no requiere diálisis. Entonces, ¿cuál ha sido la etiología de la enfermedad renal de esta señora? Nos preguntamos. Ya en la clase de enfermedad renal diabética o nefropatía diabética, el doctor les ha explicado que para pensar que se trate de una enfermedad renal diabética o una nefropatía diabética, tenemos que tener primero el antecedente de una diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1. En la tipo 1, en los primeros 5 años, tenemos que ver si no es una enfermedad renal crónica, y en la tipo 2, a partir del más de 5 años, ya llega a tener algún tipo de repercusión en el riñón. Entonces, ustedes ya con el antecedente de una señora de 72 años con una enfermedad diabética de larga data, pueden sospechar que se trate de una enfermedad renal diabética, ¿verdad? Como sospecha. Luego tienen la presencia de hipertensión. Puede que la hipertensión sea secundaria a la diabetes, o puede que la hipertensión sea una causa secundaria a una hipertensión esencial, o sea que la señora llegue a tener la predisposición de ser hipertensa. Entonces no saben si la hipertensión le ha dañado el riñón o la diabetes le ha dañado el riñón. Entonces es una enfermedad renal crónica secundario a una probable diabetes o hipertensión. Pero ustedes están bien claros que esta señora ha exacerbado esta enfermedad por el consumo de AINES o nefrotóxicos en un gran contexto. Entonces, para definir si es diabetes mellitus la causa de la enfermedad o hipertensión, tienen que tener en cuenta que el síndrome nefrótico, que estamos hablando de una definición de una enfermedad que tiene las características de tener una proteinuria de más de 3.5 gramos, tener hipoalbuminemia y tener dislipidemia o, en este caso, alteración de los lípidos, y su característica también es el edema, que este síndrome nefrótico en las personas adultas se puede presentar como un síndrome nefrótico puro o incompleto. Cuando tienen un síndrome nefrótico en una persona anciana, tienen que pensar, primero, ¿esto se trata de una enfermedad infecciosa? ¿Se trata de una enfermedad secundaria? ¿Se trata de una enfermedad sistémica o se trata de neoplasia? Entonces, en todo el contexto de esta señora, ¿qué es lo que tiene? Diabetes mellitus, entonces, y hipertensión. Entonces, es una enfermedad sistémica secundaria. Entonces, ustedes ponen nuestro síndrome nefrótico, lo más probable es que sea por diabetes e hipertensión, pero no sabemos cuál. Entonces, para diferenciar cuál es cuál, ¿qué es lo que pedimos como un gol estándar? Más o menos un gol estándar, ¿no? Para ver si es diabetes o hipertensión. Es el fondo de ojo, ¿ya? En el fondo de ojo nos va a decir qué grado de compromiso vamos a tener en el riñoncito. Si nos sale que es una enfermedad, una retinopatía proliferativa o no proliferativa, nosotros podemos indicar que se trata ya de una enfermedad renal diabética
que ha producido tu enfermedad renal crónica. Ahora, si en el fondo de ojo nos sale una retinopatía hipertensiva, entonces quien ha dañado el riñón va a ser la hipertensión. Pero esto no es la regla, ¿no? O sea, no es la regla, no es una regla así firme, porque puede tener algún tipo de repercusión ocular en la hipertensión. Y la única forma de definir que ha sido una enfermedad renal secundaria, una nefropatía, es la biopsia renal. Pero tiene que ser en estadios tempranos, porque en estadios tardíos nosotros ¿qué vamos a tener? Pura esclerosis del glomero. Ahora, en un contexto de abordar un paciente, ¿qué es lo primero que tiene que ver? Hemos dicho, ¿no? Primero, la parte sanguínea, un hemograma, ¿sabes? Luego van a pedir función renal. Luego van a pedir electrolitos, luego van a pedir su examen de orina, luego van a, dependiendo de su examen de orina, si tiene albuminuria mayor, ¿a cuánto tendría que tener para que pidamos proteinuria? Esta pregunta es abierta a todos los que están presentes. Perdón, doctor, ¿cuál era la pregunta? Si tenemos una albuminuria, ¿cuánto de albuminuria tenemos que tener para pedir proteinuria de 24 horas? Si no me equivoco, Más de 300 miligramos de decilitro, creo que es 300. Entonces, ¿cómo hablado? En la microalbuminuria, nosotros tenemos menos de 30. Era normal, ¿no es cierto? De 30 a 300 ya era microalbuminuria. Tenemos un rango de 30 a 300, nosotros le pedimos la proteinuria de 24 horas. Para así nosotros definir. Si tenemos una persona diabética con proteinuria, lo más probable es que sea esa la causa de ingreso a diálisis, ¿verdad? Digamos, de su enfermedad renal crónica. Ahora tenían un hemograma, función renal, electrolitos, examen de orina. ¿Qué más podrían pedir? En este caso, la ecografía. Porque ¿cómo se diagnostica la enfermedad renal crónica? Hay mucho que tiene que haber una alteración de la tasa de filtrado glomerular por más de 3 meses con marcadores de daño renal, que pueden ser tanto como directos o indirectos. Uno puede ser la ecografía, que les vamos a riñones pequeños. Otros pueden ser que vemos en un examen de orina, tenga albuminuria, hematuria, sedimento activo. O podemos tener la anemia. Entonces, con todo esto nosotros decimos, esto me parece que es una enfermedad renal crónica. Y si yo solamente tengo el antecedente de que esta señora nunca ha venido a consulta y viene con una creatinina elevada, no puedo dar mi cabeza al 100% que sea algo crónico. Puede ser algo agudo. En ese caso nosotros tendríamos todavía la duda que sea algo crónico, que si es algo crónico o agudo. No se olviden que esta señora ya tiene una larga batalla de estar viniendo, saliendo. Entonces sí hay alguna enfermedad renal crónica. Ahora, ¿tenía síndrome nefrítico? Puede que sí, puede que no. No sabemos, porque al fin y al cabo solo tenemos el antecedente de la hipertensión, en la falla renal, pero no tenemos la hematuria. Entonces puede que no sea una enfermedad o un síndrome nefrótico. Ahora, la tasa de filtrado sí te apoya a tu diagnóstico de una enfermedad renal crónica. ¿Alguna duda, comentario que tengan al respecto? Sí, doctora, como comentario, para hallar el diagnóstico de lo que es el síndrome de esta paciente, nos costó un poco porque faltaban algunos datos para tener a ciencia cierta si era un síndrome nefrótico o síndrome nefrítico. Como bien lo mencionó usted, podría ser cualquiera de los dos. Exacto, ¿no? Por eso era la pregunta, ¿qué estudios complementarios más pedirían? Pero me estoy dando cuenta que no, ni siquiera de enfermedad renal crónica son claros en el diagnóstico, ¿no? Que eso debería ya tenerlo bien clarito, que es la alteración de la funcionalidad renal por más de 3 meses con una disminución de la tasa de filtrado,
menor a 90, que tenga daños de marcado, datos de daño renal como albuminuria, hematuria, sedimento urinario activo, o de imagen, una ecografía renal alterada. Entonces, esa es su definición. Otra es muy diferente a la falla renal aguda, que es el deterioro súbito de la tasa de filtrado, deterioro súbito de la funcionalidad renal, que puede tener o no alteraciones en el filtrado, porque puede tener una paciente 0.5, 0.8 de creatinina, y llegue a tener 1.1, y sea una persona de 30 años que no sea obesa. Entonces, para ella ya es una falla renal aguda, si su basal es 0.8, se ha aumentado a 1.1, que dentro de lo normal está, ¿no? Pero si ustedes hacen un cálculo, digamos, en cualquiera de las fórmulas le va a salir una tasa de filtrado normal. Entonces, en ese caso, no abriríamos la alteración del filtrado. Entonces, en este caso, eso tiene que tener en cuenta, ¿no? Doctora, la paciente no era obesa. Ahora, claro, ese es un ejemplo, ¿no? Ah, muy bien. Muy bien. Entonces, esas cosas tienen que tener y verlas bien, ¿no? Las definiciones claras de todos estos síndromes, enfermedades y demás. Si fuera una enfermedad renal diabética como tal, que haya desencadenado enfermedad renal crónica, ¿qué necesitarían para categorizar su estadio de enfermedad renal diabética? Una cosa es la enfermedad renal crónica, ya tiene categoría, es G5. Para determinar en qué grado de enfermedad renal diabética o nefropatía diabética, ¿qué más necesitarían? Según la clasificación de Munchausen, igual hay 5 estadios. Entonces, para ver que sea el estadio necesitan la proteinuria o la albuminuria y su ecografía renal. Porque si solo tienen hiperfiltración, crecimiento de riñoncito, es el estadio 1. Y así progresivamente va avanzando. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Qué le ha parecido su caso clínico? Hola, ¿están ahí todavía? Creo que ninguna pregunta. Hola. Dime, ¿qué pregunta? Hola. No, creo que dije que creo que nada. Aparte de que se podía haber hecho con la negligencia de la familia, ninguna creo. ¿Ninguna pregunta o alguna pregunta para que pasemos al caso número 2? ¿A qué hora tienen su clase? ¿Su próxima clase? Hola. ¿A qué hora tienen su próxima clase? A las 4, doctor. 4. ¿A qué hora? Muchas horas, tenemos 15 minutos. Vamos a tener que pasarla para la siguiente, los próximos casos clínicos, pero es en contexto así. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran aumentar en los casos clínicos? Porque este es ya un trabajo más que todo ¿cómo se dice? De ya empezar a trabajar la parte clínica, ¿no? Ver qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo pueden llegar a un diagnóstico, cómo pueden descartar. Algo más que quieran, o quieren, ¿qué se llama? Que sean datos más, que tengan todos los datos, tal vez, para ustedes no tener, es que tienen que en algún momento pensar qué más van a pedir, porque el que busca encuentra, ¿sabes? Entonces, si ustedes ven un paciente diabético, ¿qué tendrían que haberle pedido? La ecografía, el examen de orina, incluso glicemia.
que una de sus compañeros ha mencionado, su compañera Vanessa Ordóñez ha mencionado la glicemia y eso estaba bien. Es necesario pedir. La mayoría de los pacientes, cuando ya tienen enfermedad renal crónica, la diabetes se autocontrola. Pero ese sería un muy buen dato, porque así si ustedes tienen un paciente que no se está controlando, ya está en diálisis, entonces puede ser que la diabetes nomás sea tan difícil de controlar que haya sido la causa que le haya llevado a diálisis, ¿no? Entonces, para llegar al diagnóstico secundario, es primero indagar en los antecedentes, ¿no? De la diabetes, la tensión y los AINES. Hubiera sido importante preguntar qué tipo de AINES, tal vez solo tomo paracetamol. El paracetamol no produce tanto daño renal, entonces, ¿por qué ha tomado paracetamol? No tendrá una patología articular, entonces tal vez buscar otro tipo de enfermedad, de la enfermedad renal crónica, ¿no? Una artritis reumatoide, tal vez tiene una enfermedad ya más, una neoplasia, y eso nos puede estar dando dolores crónicos de difícil control, por eso la señora consume bastantes AINES. Entonces, todos estos antecedentes son muy importantes para que usted pueda llegar a un diagnóstico. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda, vayan a refrescarte para empezar su próxima clase y nosotros el día miércoles nos volvemos a ver con un grupo que igual va a ser el sorteo, va a ser la misma hermenéutica que hoy día. Presentan y voy a anotar sus nombres y les voy a preguntar. Y vamos a ver si tienen algún tipo de dudas o comentarios para que ustedes también puedan participar. Está viendo. Está bien, Gracias. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora.